¿Qué les parece si expresamos esa alegría a través de la oración e iniciamos alabando el nombre de Dios? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, nos encontramos en su casa de oración. Estamos a punto de abrir su palabra y queremos rogarle que usted nos muestre lo que debemos hacer. Amén. Enséñenos a través de su escritura y permita, Padre, que sea un mensaje para vida eterna. Amén. Prepara el corazón de cada uno de nosotros y permita, Señor, que aquí, que en este momento contemos con su presencia. Amén. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. El día de ayer hablábamos acerca de las tempestades. Pusimos algunos ejemplos, ustedes hicieron un ejercicio en el que recordaron cada una de sus tempestades, de sus tormentas. Vimos cómo los discípulos en aquella barca escucharon y entendieron que Jesús es el único que podía detener las tormentas. Y también vimos cómo aquel endemoniado de Gádara puso en marcha para él y para sí la bendición de que se detuviera su tormenta. Y el día de hoy vamos a hablar de decisiones, porque nosotros le dijimos ayer: Jesús, detén mi tormenta. Pero realmente nuestra tormenta está provocada por nuestras faltas, por nuestros pecados, por los errores que hemos tenido. Pero hoy no venimos a decir: tú tienes este error, o tienes aquel, o tuviste aquel. El punto el día de hoy es aceptar que Cristo Jesús nos ayuda, pero que falta que tomemos la decisión de dejarlo ayudarnos. Vamos a leer una porción en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Y los invito para que busquen el capítulo número 12. Éxodo capítulo número 12. Al checar rápidamente este capítulo de la Escritura, nos podemos dar cuenta que viene la institución de la Pascua para el pueblo de Israel, cuando estaban sometidos a esclavitud en Egipto. Y ellos tuvieron que tomar decisiones. Esas decisiones que nosotros tenemos que tomar ahora, ellos la tomaron en ese momento. Y el Señor le explica a Moisés y le dice: este va a ser el primer mes ya del año, el mes de Abib. Para nosotros es más o menos entre marzo y abril. Y este mes va a ser el primero. Y el día 10 van a separar un cordero sin defecto de no más de un año. Lo van a sacrificar y con la sangre van a poner en el dintel y en la puerta de sus casas. Porque este día, recuerden que lo separaban el día 10, pero lo sacrificaban hasta el día 14. Ese día que lo sacrificaban ponían la sangre, porque ese día por la noche pasaría el Señor con la retribución al pueblo de Egipto de no haber querido sacar o dejar salir al pueblo de Israel. E iban a perecer los primogénitos desde Faraón, dice la Escritura, hasta el hijo de la que estaba atrás del molino, registra la Escritura, incluidos los animales. Y entonces ellos tuvieron que tomar decisiones. Veamos la decisión. Capítulo 12, versículo número 21. Vean muy bien ahí. Dice la Escritura: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id y elegid corderos para vuestras familias para sacrificar la Pascua. Elegir. Ir y elegir.
Si usted hubiera estado en ese momento y le hubiera tocado escoger, elegir un cordero, y usted llevaba a cabo todas las indicaciones que Moisés les había dado, o que Dios les había dado a través de Moisés, el resultado que usted tendría de haber elegido el cordero era que en su casa no iba a haber mortandad. Pero si usted no elegía cordero y no entendía o hacía las indicaciones que Dios había indicado a través de Moisés, ¿qué hubiera pasado? En su casa el primogénito hubiera terminado de vivir ese día. La sangre, en este caso, elegir cordero, era una cuestión de vida o muerte. No era bueno, pues a ver qué pasa. A lo mejor puede suceder algo interesante. Era cuestión de vida o muerte. Si usted sabe esto, ¿a poco no se hubiera preparado? Usted hubiera dicho, llegó el día 10, se va y dice, ese cordero de un año me gusta, sin mancha, sin defecto, lo trae y lo prepara para sacrificarlo el día 14. Y con la sangre de ese cordero, marcar los dinteles y la puerta. Eso haría la diferencia. Los egipcios no lo hicieron. Y cuando pasó el ángel del Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que no hubo clamor ni lo habrá como esa vez, porque en todos los hogares había dolor y angustia. Como no hubo clamor ni lo habrá. Nada más imagínense el pesar de un ser amado, del pequeñín que amamos. Ya no más comida. Todo por no haber elegido un cordero. Algunos podrán decir, oiga, pero muchos de los egipcios no tuvieron la oportunidad o no sabían la información que los hebreos tuvieron. Pero recuerden que durante mucho tiempo algunos egipcios tuvieron esa información y no solamente la tuvieron, determinaron también sacrificar el cordero de aquella Pascua. Y cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, algunos de los egipcios salieron con ellos, tuvieron la oportunidad. Nosotros ahora, en este momento, al estar sentados aquí, les voy a dar la noticia. Nosotros, el día de hoy, tenemos el privilegio de escuchar que si elegimos cordero, podemos gozar de la vida y la vida eterna. Pero si nosotros no elegimos cordero, tendremos la otra alternativa. Y eso es drástico. Yo quiero invitarles para escoger cordero. Quiero que analicemos las Escrituras en quién se cumplen las características o quién es el indicado para que nosotros podamos elegir cordero. Y les voy a rogar que se trasladen en las Escrituras al libro del Evangelio de Juan. Vamos a leer capítulo número 1, versículo número 29. ¿Qué dice la Escritura? Por favor, todos sean testigos oculares. Dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía de lejos y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden ustedes que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo motivado por la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista a cambiar muchas cosas. Y ellos estaban acostumbrados a escuchar el sacrificio del cordero. Cuando Juan lo ve venir y señala a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, con el contexto que hemos leído en el libro del Éxodo,
Juan estaba diciendo algo más o menos así: con el derramamiento de la sangre de Él, nosotros tenemos vida y tenemos la oportunidad del perdón de nuestros pecados. Palabras más, palabras menos, porque ellos conocían perfectamente los ministerios de Jesús, especialmente el que se manifestaba en el santuario con el sacrificio, y que Él después de forma clara, física y precisa lo llevaría a cabo. La gran pregunta es, ¿por qué nosotros necesitamos un cordero? Vamos a leer ahora en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y voy a pedir a un voluntario que lo pueda leer desde su lugar. 9:22. Dice, y es que según la ley, casi todo debe ser purificado por la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dicen otras versiones. Esto significa que para que yo pueda tener perdón por mis faltas, se tiene que derramar sangre. Y ahora pregunto, ¿quién de ustedes quiere hacer una fila aquí y decir que se derrame mi sangre para el perdón de mis pecados? Aquí hay una, diría el doctor, aquí está la aorta, para que salga directa, calientita. ¿Quién diría eso? Ninguno. Y entonces, ¿cuál sangre es la que se va a derramar para que nosotros podamos tener perdón de nuestras faltas y tengamos la oportunidad de vida eterna? La de Cristo Jesús. Pero resulta que eso nosotros lo vemos y decimos, ay, pues qué padre, Jesús murió por nosotros, sí, qué bonito. Pero se nos olvida que en la hora de los hechos, eso va más allá de buenos deseos. En la vida real, eso va más allá de decir, bueno, pues voy a ver cómo le hago para que la sangre de Jesús me cubra. Es vivir con Jesús y para Jesús. Y que ese sacrificio que Él hizo no sea en vano. Fíjense bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A lo largo de la vida, nosotros nos vamos llenando de pecado. Voy a hablar un momento sin micrófono para tener las manos libres. Y el pecado viene de muchas maneras, formas y tamaños. Qué bueno que no escogimos una sección tan difícil. Y a lo largo del tiempo, ese pecado va formando parte de nosotros. Y nos empezamos a manchar, aunque este periódico no mancha. Pero a lo largo de ir creciendo, el pecado se va quedando en nuestra mano. Déjenme ver si otro mancha más. Qué bueno que no soy tan pecador. Pero aún así necesitamos, pues no sé, ya a lo mejor no veo nada, pero esta sí creo que sí. Y nos llenamos de pecado. Algunas veces somos conscientes de que ese pecado está ahí. Y decimos, bueno, pues después me arrepiento. Otras veces no somos conscientes. No, creo que no sé yo. ¿Qué buen periódico tiene? Y el pecado está ahí. Nos mancha. Pero muchas veces ni siquiera somos capaces de ver el pecado. Para eso necesitamos conocer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos nos sirven para saber, cuando nosotros nos ponemos frente a la ley de Dios, dónde tenemos las manchas del pecado. Y ahí decimos, ay caramba, en el dedo meñique lo traigo lleno de pecado. El dedo anular, el dedo medio, el dedo gordo. Por este pecado, el 1, el 2, el 3, el que sea. Cada uno de nosotros tiene. Pero la ley solamente nos dice dónde está el problema, pero no nos da la solución.
La solución la acabamos de leer, cuando dice que escojamos el Cordero. Y entonces la ley, los 10 mandamientos escritos en aquellas tablas de piedra, me dicen: Manuel, andas mal aquí y 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 allá. Y tengo que buscar una alternativa. Y esa alternativa es escoger el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente hay esa, porque los mandamientos no lo resuelven, me dicen dónde está el problema. Y entonces es cuando la blancura de Cristo Jesús entra a mi vida, y entonces dice: yo te limpio. Y Jesús llega a tu vida, y lo que antes hacías, ahora no lo haces. Lo que antes te hacía caer, ahora lo evitas. Lo que antes te gustaba, ahora ya no te gusta. Y Jesús se encarga de limpiar el pecado que hay en ti. Y entonces tú empiezas ese proceso de santificación para que cuando Jesús venga en poder y gloria, tú estés con Él. Amén. Y quedas limpio por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gran dificultad es que no lo llevamos a cabo. Veamos pues el recorrido del ministerio de Jesús a través de los evangelios. Busquemos el evangelio de Lucas y busquemos el capítulo número 1, versículo número 31 en delante. Por cierto, esa porción es de mis favoritas de la Escritura. Viene ahí mi versículo favorito de favoritos de favoritos de favoritos. Bueno, el más favorito de los favoritos, porque hay muchos favoritos, pero ese me gusta mucho. Vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 38. Una conversación. Una señorita con un ángel. Aquella señorita estaba comprometida con un señor llamado José, pero resulta que esa señorita recibe una noticia así a bocajarro y de buenas a primeras le dicen que va a ser mamá y que ese hijo que nacerá va a ser el rey de reyes, su trono no tendrá fin y otro sinfín de cosas. Vamos a leerlo. Dice la Escritura, versículo 31. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Me imagino a María diciendo: a ver, ángel, para un bebé se requieren 2 gametos. Y si 2 gametos que vengan de un papá, un gameto, de una mamá, el otro gameto, se unifican en amor y entonces viene el bebé. Pero aquí, a mí, me falta el varón. Ya estamos comprometidos, pero no hemos tenido intimidad. Como que las matemáticas no funcionan. 1 más 1, bebé. Pero uno solo, pues no. Y el Señor, perdón, el ángel, o el Señor a través del ángel, no entra en dificultad. Le explica brevemente. Fíjense bien. No sé cómo le hubiera hecho un doctor. Hubiera sido interesante cómo le explica un doctor a María. Pero bueno, sé cómo le explicó el ángel Gabriel. Dice así: el ángel respondió. Estoy leyendo el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. En un versículo le explica.
el Espíritu Santo viene sobre ti y no te compliques. Por eso es que será llamado así, 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 así. ¿No nos pasa a nosotros en ocasiones que cuando tenemos alguna dificultad quisiéramos que el Señor nos diera pormenores? No, mira, hijo, lo voy a hacer así, voy a resolver así, voy a resolver así. Y algunos hasta decimos, me encantaría que en mi problema el Señor me pusiera un anuncio luminoso grandote y que dijera, resuélvelo así y así y así, y después haces esto y después aquello. Pues no, el Señor no le hace así, o no siempre. Y a la chica aquí, a María, le pasó lo mismo. El ángel le explica que solamente el Espíritu Santo vendrá y le da una prueba. Le dice, vamos a leerlo. Además, también tu pariente, Elizabeth, ha concebido, a pesar de su vejez. Este es el 6º mes de ella, a quien llamaban estéril. Y viene el texto, para mí más hermoso. Porque nada es imposible para Dios. El ángel termina pronto. Nada es imposible para Dios. No hay problema que Dios no pueda resolver. Entonces María responde, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y así fue el nacimiento milagroso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese es solo el nacimiento. Ahora veamos el ministerio. Lucas 19:10. A ver, 10 o 20. No, 10. ¿A qué vino Jesús? Ese fue el nacimiento milagroso, pero ya que tenía su ministerio, ¿cuál era su función? Este texto se lo saben de memoria. ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe? No solamente nació de forma milagrosa y el ángel le dice a María, para Dios nada es imposible, ya, tranquila. Y María con eso cree y dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Sino que Jesús tenía una misión muy clara. Buscar. Primera sección. Tu misión, Jesús, si decides aceptarla, es buscar. ¿A quién? ¿A quién? A los pecadores. A nosotros, a los pecadores. Hago una pregunta y no es para que me contestes. Analízalo, 2 segundos. ¿Dónde te encontró el Señor? ¿Y por qué ahora estás aquí? Tal vez en un hogar cristiano, tal vez en un hospital, tal vez en una celda de una prisión, tal vez en una escuela de la iglesia, tal vez con algún vecino o alguna vecina. Y el Señor cumplió su cometido, te buscó. Y tanto te buscó que ya te encontró. Y hoy, sin más ni menos, nos encontramos aquí, sentaditos, escuchando que Cristo tiene un plan para ti y para cada uno de nosotros. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí nos trae el Señor, vente para acá, ese es nuestro lugar, su ministerio. ¿Qué más encontramos con Jesús? Mismo Lucas, capítulo 24, versículos 3 al 7. Parte de su ministerio fue entregar su vida, porque recuerden ustedes que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y pregunto yo, ¿la sangre de Jesús se derramó? Completita, completita. Lo último que quedaba salió todavía cuando aquel soldado romano traspasó su costado. Y ahí salió lo que quedaba. Hasta la última gota nuestro Señor Jesucristo la entregó por nosotros, pero afortunadamente nuestro Señor Jesús no quedó ahí. ¿Qué sucedió? Capítulo 24 de Lucas, versículos 3 al 7. Vamos a leer. Pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas estaban espantadas por esto, de pronto se presentaron junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes.
Y como ellas sintieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis a los muertos, al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os ha dicho cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Jesús aceptó ser tu cordero y entregó su sangre. Ahora pregunto, ¿tú aceptarás que Jesús sea tu cordero? Amén. ¿Qué más encontramos? En Hebreos podemos ver, en Hechos también podemos ver, más bien en Hechos, que Jesús ascendió al cielo, que está a la diestra del Padre ministrando por nosotros, cumpliendo todo ese proceso ministerial de salvación en favor nuestro. ¿Faltas tú? ¿Faltas tú? Aceptarlo. Porque resulta que si no lo hacemos, ¿qué fue lo que pasó con los egipcios? Pues eso que están pensando, hasta ahí llegaron. Y en este punto permítanme contarles una historia. Ese día, aquel señor era timonel de un buque de carga. Encontró a su pequeña y se despidió de ella. Y le dijo adiós. Su hija lo abrazó, le dio un beso y le dijo: papi, ¿cuándo regresas? No te preocupes, hija, será pronto, será un viaje rápido. Voy y vuelvo. Voy a volver a estar contigo. La hija lo abrazó y le dijo: papi, ven pronto. Pero mamá y yo te vamos a ir a despedir al muelle. Se alista toda la familia, están en el muelle. El padre aborda el buque. De ahí, de la barandilla, les dice adiós. Y su esposa, con un pañuelo blanco, le dice adiós y le manda a la hija beso. Papá, te amo. El papá ni escuchaba, pero la niña le decía que lo amaba y le gritaba. Salió a la mar. Pero en alta mar, una tormenta, una tempestad, empezó a mover para un lado y para otro aquel buque de carga. Para un lado y para otro, y el agua empezó a entrar. Y entraba más de la que podían sacar. El viento era tan contrario y tan férreo, tan duro, tan difícil, que cuando menos esperaron, aquella embarcación sucumbió ante las olas y empezó a naufragar. Los que mejor pudieron agarraron una puerta, una tabla, un salvavidas y empezaron a alejarse del buque antes de que se hundiera por completo, para que la ola, no es la ola, para que el vacío que se genera cuando el buque se hunde por completo no los arrastre. Se salvaron pocos. Pero después de eso, el sol, la deshidratación, fueron quedando más poquitos y más poquitos, hasta que solamente quedó aquel timonel con vida. Nadando como pudo, se acercó y llegó a una isla desierta. En esa isla desierta, pues no había nada, estaba desierta. Pero él no sabía que estaba desierta. Entonces empezó a buscar y se dio cuenta que no había nadie. Pero uno de esos días, un changuito empezó a acercarse, se acercaba. Y él lo veía que se acercaba. Seguía en sus actividades, queriendo hacer un refugio, recolectando agua, recolectando frutos para poder comer. Y el changuito se acercaba. Después se acercó más. Y después más. Y después más, hasta que el changuito empezó a convivir con aquel náufrago. Y ahí estaba el changuito y ya le empezaba a platicar, y siéntate y vamos a comer, y mira, te traje una banana, y el changuito feliz, y el changuito por aquí, y el changuito por allá. Se acostumbró tanto a aquel changuito que todo lo hacían juntos. Todo.
juntos siempre. Un día, a lo lejos, allá en la costa, se escuchó un barco que sonaba más o menos así. Bueno, no sé cómo, pero más o menos así. Y entonces él se puso alerta. Y dijo, es mi oportunidad. Empezó a hacer señas, hizo una fogata, que subiera humo, y lo vieron. Se acercan y vienen en una embarcacioncita más pequeña, llegan a la playa, lo ven y le dicen, ¿qué haces aquí? No, pues en tal buque de hace tanto tiempo, naufragamos, solamente yo quedé, o al menos yo llegué hasta aquí, no sé si alguien más llegó a otro lugar. Qué bueno que me rescata. Pues vámonos al barco, vamos a subirnos a la embarcación, aquí esta barquita, para después irnos al barco mayor, al buque. Se suben y dicen, oigan, pero mi chimpancé. Y le dicen, lo sentimos mucho. No puede haber animales a bordo, evitando enfermedades y situaciones de esas. Y él dice, déjenme hablar con el capitán. Déjenme decirle si me permite, porque mi changuito es mi changuito. Ha estado conmigo, me ha acompañado. Yo lo quiero mucho. Él va y sube y habla con el capitán. Y el capitán le dice, me apena mucho que tengas la necesidad de estar con tu changuito. Pero aquí las reglas son muy claras. No hay animales a bordo. Tú tendrás que tomar una decisión. Si vienes con nosotros sin tu changuito, o te quedas en la isla con tu changuito. El corazón rápidamente. ¿Qué hago? Decisiones. Esas decisiones que no se hacen fáciles. ¿Qué creen que decidió? ¿Usted se quedaría o se iría? Recuerden que del otro lado está la familia, la hija, la esposa. ¿Qué haría? ¿Tú qué? ¿Tú te quedarías con el changuito? ¿Quién más se quedaría con el changuito? Levanten la mano los que se queden con el changuito. ¿Nada más? Allá veo manos medio así como que sí, como que no. Yo entre me voy y me quedo. Él decidió irse. Subió a la embarcación, se fue y dejó la isla con el changuito. Ahora déjenme explicarles el significado de esta parábola moderna. Aquel náufrago somos nosotros, que durante mucho tiempo en nuestra vida hay tormentas y hay tempestades, y que en ocasiones, en vez de mejorar, vienen aumentando. Todos maltrechos llegamos a la isla del pecado. Esa isla donde tenemos la facilidad de poner, quitar y hacer en el mundo. Y a todos se nos acerca un changuito, que en ocasiones lo vemos de lejos, pero después se va acercando, y después se acerca más, y más, y más, hasta que vive con nosotros. Ese changuito es el pecado. Porque lo vemos, ay, qué bonito, mira, no es tan malo, vamos a estar ahí, ay, sí. Pero conforme se va acercando con nosotros, conforme vamos cayendo en esas trampas, forma tanto parte de nosotros, que cuando llega a la costa de nuestra vida, el buque de la salvación, y el capitán es Cristo Jesús, estamos con la indecisión, porque Jesús nos dice, vente conmigo, tendrás algo mejor allá, una familia, moradas en el cielo. Y nosotros volteamos y decimos, ay, pero el changuito está bien bonito.
Y muchos de nosotros hemos determinado quedarnos con el changuito. Y perdemos lo que hay con Jesús por quedarnos ahí. Y el día de hoy, que nosotros hemos hablado de elegir al Cordero, de decidir por Cristo Jesús, cuando nosotros determinamos seguir a Cristo, aquel changuito se tiene que quedar fuera de nuestra vida. Y ahora le pregunto, analícelo, le voy a dar 2 segundos y ya va uno. ¿Cuál es su changuito? No me lo diga. Piense, el suyo, el personal. Ese changuito que no hemos querido dejar, que durante un día tal vez lo dejamos del otro lado de la isla, pero nos quedamos en la isla. Y después, como no queriendo, nos acercamos y ¡ay, pues no está tan malo! Y nos volvemos a acercar con el changuito. Ese changuito que es el suyo. El mío se llama King Kong. No es un changuito, es un changón. Pero ¿saben una cosa? Aún de que conmigo y con ustedes y con todos nosotros las luchas son muy grandes, en la playa de la salvación está Cristo Jesús. Sonando el barco de la salvación para nosotros. Bueno, ahora dice diferente, ¿verdad? Sonando diferente y diciendo: Hijo, yo entregué mi vida por ti. Decide que yo sea tu cordero, porque yo decidí derramar mi sangre por ti. Y el tiempo de la decisión de ustedes ha llegado. El tiempo que vamos a decidir cada uno de nosotros es ahora. Pregunto, ¿quién de ustedes se quiere quedar en la isla del pecado y con su changuito? Pero más aún, ¿quién de ustedes decide ponerse en pie, avanzar con la gallardía de los hijos de Cristo Jesús, ponerse aquí enfrente y decirle: Jesús, te elijo como el Cordero de Dios que quita mis pecados de mi vida? Si tú eres de Jesús, te ruego que pases al frente y vengas y le digas a Jesús con tus pasos, con tus pies, con tus manos. Y que en el transcurso de lo que se está entonando el canto tema, usted se acerque aquí, sin palabras, solo con hechos. Usted le diga a Cristo Jesús que decide que Él sea su Cordero y que determina con la fuerza que es en Jesús abandonar la isla del pecado. Ahora sí, el barco de la salvación está tocando. Ahora no hace un ruido extraño. Ahora tiene la melodía del canto tema. Y dice que para este tiempo usted llegó. Para este momento ha nacido. Que nadie se quede en la isla ni con el chimpancé. Aunque lo dudé, fueron muchos valles de seguridad los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí para esta hora
Amén. Cuando cada uno de nosotros determinamos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor nos otorga dos grandes bendiciones. La número 1 es el perdón por nuestras faltas, el perdón por nuestros pecados. Amén. Y la número 2 es la unción del Espíritu Santo para alejarnos cada vez del pecado y que podamos ser santificados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios. Tú que enviaste a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que nos encontró en aquellos lugares donde la tristeza, la angustia y la dificultad eran las tormentas que nos llevaban diariamente a la isla del pecado. Pero llegado el tiempo, nos buscó y nos encontró. Y hoy estamos aquí ante usted, con la más hermosa de las decisiones de nuestra existencia: elegir por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con el corazón abierto, rogamos que esta decisión permanezca por los siglos de los siglos. Amén. Señor, reconocemos que es difícil,